seguirá pasando porque siempre existirán desacuerdos, siempre existirán controversias y contradicciones y ataques y señalamientos y crítica y un sinfín de cosas en cuanto a estos temas. Sepa usted verlo, tratarlo, y si usted se atreve a contradecir o a compartir algo que va a atacar o el otro se va a defender, mejor escúchelo, ¿verdad? Mejor vea, especialmente si usted se conecta ahí en las redes sociales y dependiendo los contactos o los grupos a los que usted pertenece, ahí va a encontrar. Dice que yo he tratado la manera de formar o ser parte o de recibir, aceptar e incluso enviar solicitud de amistad a ciertos grupos donde se supone que es grupo cristiano. A algunos le voy a decir el nombre. Son solo teólogos, se llama el grupo. Ya se imagina usted ese tema, pues significa mucho. Otros se mencionan como reformados, cristianos reformados. Y así son varios, ya no lo voy a decir porque, de verdad, no quiero meter más problemas. Pero resulta que en esos grupos, hermano, es donde más contrariedad encuentro. Es donde más ataque encuentro. En temas teológicos, en temas bíblicos, en temas cristianos que usted dice, no, pues eso ya está claro, eso ya la Biblia lo ha dicho, lo ha aclarado, lo soluciona, lo arregla y todo. Pero aún con todo eso, algunos argumentan precisamente con la Biblia sus puntos de vista y bueno, en eso sí no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero a la medida que podamos y en la manera que el Señor aclara todas estas cosas en nuestro corazón, usted debe ser claro y viniendo de Dios, no de mí, ni del vecino, ni de aquel hermano que me cae bien y que es buena gente. No. Lo que Dios le habla, lo que Dios pone en su corazón cuando usted lo lee, esa es convicción. Cuando el Espíritu Santo viene y le aclara a usted, hermano, definitivamente eso va a provocar o va a poner en su vida lo que es conocido como una convicción, una seguridad, una certeza, una cuestión que usted la va a creer porque el Espíritu Santo se lo ha dado. Entonces, en cuanto a las convicciones y estas contradicciones, usted sabe, como dijo Pablo, yo sé en quién creí y estoy seguro que es poderoso para guardarme sin caer y para guardarme no importa quién venga, lo que haga, lo que sea. Esa es convicción, esa es seguridad, esa es saber lo que usted cree, lo que usted es y para dónde va y todo lo que es en sí la convicción, ¿verdad? Entonces, no quiero hoy venir a contradecir nada, ni mucho menos tratar de imponer algo. Más bien aquí vamos a compartir la palabra de Dios en cuanto a este tema de la Navidad. Empezamos el martes, ¿se acuerda cuál fue el pensamiento del martes? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Ese fue el anuncio de los ángeles, de los pastores. Os doy buenas nuevas que será de gran gozo. Amén. Una buena nueva, una noticia, algo nuevo, algo diferente, algo que no se había escuchado, fue precisamente el anuncio del nacimiento de Cristo. Y lo relacionamos en cuanto a nuestras peticiones, que también la respuesta que Dios da, también son buenas nuevas, son buenas noticias. Independientemente si Él responde, si Él da la respuesta, contesta da respuesta a nuestras peticiones como queremos o como no esperamos, definitivamente esas son buenas nuevas. La acción de gracias de nuestra hermana Micaela hoy en la noche es una buena nueva. Amén. Amén. Es una buena nueva, es una buena noticia, es algo que nos alegra, ¿verdad? Entonces el Señor sigue dando buenas nuevas. Amén. Entonces en base a eso, vamos a seguir con esa porción bíblica porque hay mucho que decir en cuanto a eso y lo vamos a concluir el próximo domingo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia regularmente está
compuesta, está empapada, está bien formada de profecía. La profecía es algo que se anuncia para el futuro. Y todo lo del Antiguo Testamento está lleno de profecías que ya se cumplieron y otras que están por cumplirse. También en el Nuevo Testamento se han dado profecías o se dieron profecías que ya se cumplieron. Es más, que algunas se están cumpliendo actualmente, hoy, en este tiempo, en nuestra generación, se están cumpliendo y otras que están por cumplirse. Entonces, hay profecía de todas formas y de todas las maneras. Y Dios sí mantiene toda esa manera, todo ese estilo, toda esa forma de anunciarse, toda esa forma de comunicarse, de revelarse en lo que es la palabra del Señor. Entonces, en el afán del hombre también ha hecho la manera de querer decir, de querer proporcionar cosas. Y mire aquí lo que el Evangelio de San Lucas tiene. Yo voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. El Evangelio de San Lucas. Lucas es un médico, es un doctor de la iglesia primitiva. Estuvo años con que Cristo predicó, no fue discípulo, pero sí fue parte del testigo presencial, por eso él escribe. Y ya cuando está la iglesia en función, cuando la iglesia se ha formado, cuando la iglesia primitiva está en acción, el hermano Lucas entra también en acción como médico y en este caso lo hace también como historiador. Lucas, ¿sabe cuántos libros escribió Lucas? ¿Alguien sabe? Buena pregunta. Acuérdense que a mí me gusta preguntar, porque ahí aprendemos. Así aprendemos también. Las preguntas no son para ponernos en apuros, para avergonzar a nadie o hacer sentir. No. Las preguntas, o sea, por lo menos mi intención en las preguntas es aprender, ¿verdad? Lucas escribe 2 libros y uno de ellos es este, el Evangelio. El otro libro que él escribe es el libro de los Hechos. Esos 2 libros, Lucas, que lleva su nombre, y Hechos que él llama Hechos de los Apóstoles, aunque realmente más bien son hechos del Espíritu Santo. Pero bueno, así le han llamado, así lo han titulado. Bueno, entonces mire, veamos acá lo que él escribe en sus primeras palabras, cómo empieza su primer libro, sus primeros escritos. Dice acá, Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, vamos a leer para entender lo que es el mensaje que va a estar basado en otro capítulo. Por cierto, si quiere aparte, o solo va a correr una hoja, por lo menos aquí en mi Biblia solo una hoja corro para llegar al capítulo 2 de este mismo libro. Pero eso lo hacemos a manera de aclaración o de introducción para ver realmente el contexto de lo que vamos a estudiar. Evangelio de San Lucas capítulo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mire cómo escribe aquí este escritor, este historiador Lucas. Y luego pasamos al capítulo 2 y leemos del versículo 8, que fue la lectura del martes. Ahora ya que sabemos quién escribió y cuál es la intención por lo que escribe, ahora veamos parte del contenido de lo que él escribe en su narración del nacimiento de Cristo. Capítulo 2 de Lucas, versículos 8 en adelante, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó
Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, la hemos leído, y aun cuando no ha sido la primera vez, encontramos, Padre Celestial, algo nuevo, algo fresco, un recordatorio o algo nuevo que tú has de traer a nuestra vida. Te pedimos, Padre Celestial, que en la medida que la claridad llega a nuestra vida, también nuestra convicción sea firme, fuerte, sólida y única en nuestro corazón. A ti sea toda honra y gloria por lo que alcances a hacer en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Gracias por estar en pie en la lectura. Inicialmente vimos las razones, a manera de introducción, por qué Lucas escribe. Ya muchos han escrito, ya muchos han dicho. Y por cierto, algunos han sido de los mismos que han visto, han palpado, han sido testigos oculares, refiriéndose en este caso a lo que escribe Mateo, Marcos y Juan. Ahora Lucas, como un historiador, como alguien que ahora, dice él, aclara ahí: me ha parecido a mí investigar, me ha parecido a mí algo, me ha movido algo. Y definitivamente aquí esto ha sido parte del Espíritu Santo, porque esta escritura, ella misma lo declara, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, inspirado, en otras palabras, ya más claro, inspirado por el Espíritu Santo. Este historiador, que por cierto no es el único, hay muchos historiadores judíos, entre ellos está, bueno, hay muchos, se me fue el nombre de uno muy conocido, Josefo. Dentro de ellos está Josefo y muchos más, pero Lucas se ha atrevido a investigar y a dejar esto, y se lo ha enviado a alguien que aquí aparece como alguien llamado Teófilo, que según otros historiadores han investigado y han tratado de ver quién es este Teófilo, de quién se trata, en dónde estaba, cuál fue su lugar en la historia, en la sociedad, en el círculo cristiano o en el círculo, porque de acuerdo a que a él se lo han enviado, tiene que haber sido por lo menos un maestro de la ley, un rabino, alguien que con toda la información que le está llegando va a poder afianzar, va a poder cimentar bien la fe, la enseñanza y bueno, todo lo que debería ser cristocéntrico, ¿verdad? Pero resulta que no han encontrado indicios de ver quién en realidad es Teófilo. ¿Quién fue ese personaje? Si existió, si fue verídico, si fue real, o simplemente el historiador Lucas lo está enviando precisamente al que le interese o al que le importe, al que tenga la iniciativa o la inquietud de conocer más a Dios, porque le llama Teófilo, y Teo significa Dios. Filo es alguien que siente o que ama las cosas de Dios. O sea que un teófilo es alguien que se interesa, alguien que estudia, alguien que quiere saber más de Dios. Entonces yo preferiría dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en ese punto de vista, resultaría que aquí hay muchos teófilos. O por lo menos esa sería la inquietud. ¿No le gustaría a usted ser llamado un teófilo? Sí, Amén. amén. Alguien que ama las cosas de Dios, alguien que se interesa de conocer a Dios, alguien que le gusta recibir más enseñanza, conocimiento acerca de Dios, lo que hace, quién es, cómo hace, cómo obra, su carácter, bueno, todo lo que en realidad Dios nos permite conocer de Él. Ese es un teófilo. Alguien que ama, alguien que se interesa, alguien que estudia. Bueno, en
cuanto a eso, pues ya encontramos a los teólogos. Los teólogos son los que estudian, los que se capacitan, los que se interesan, los que se profundizan en el estudio de Dios. Eso es la teología, y ahí va la rama, ahí va la raíz de teo. Teófilo, teología, un teólogo va a ir de la misma raíz de teo, de Dios. Entonces la teología es el estudio de Dios y el teólogo es el que estudia precisamente la teología y se mete a estudiar. Bueno, cambiándole entonces la pregunta o la idea hace un momento, aunque no le gustara llamarse teófilo, ¿a cuánto les gustaría ser teólogo? No sigo sin escuchar una mente. Bueno, resulta que hay un hermano que por cierto ya murió, hace pocos años murió, escribió un libro, y yo creo que otras veces se lo he mencionado, es un gran maestro, teólogo. Escribió y dice, todos somos teólogos, todos. Usted es un teólogo, porque usted cree en Dios. A ver, levántale la mano, ¿quién no cree en Dios? Amén. Bueno, si creemos en Dios, entonces tenemos una parte, tenemos un nivel, tenemos un espacio en nuestra vida que nos identifica como teólogo. Porque creemos, confiamos, testificamos de Dios y esperamos en Dios y queremos más de Dios y nos gusta escuchar más de Dios. Entonces, por todo eso. Bueno, el hermano Lucas, aquí en este caso, ha sido un teólogo, ha sido alguien que también se ha preocupado de investigar, de escribir, detalle a detalle, punto tras punto, de lo que él declara aquí. Otros han escrito, pero yo quiero que escribírtelo para que veas que esto es en realidad en un orden de la historia. Mire cómo lo llama él, en un orden de la historia. Entonces lo que él va a escribir y ha escrito va precisamente así, cronológicamente hablando lo que son hechos históricos. Y ante esos hechos históricos no hay manera de contradecirlo. Porque, por ejemplo, para ir relacionando esto, mire cómo escribe el apóstol Juan, la parte inicial de lo que es el ministerio de Cristo. Mateo, Marcos y Lucas, ese que estamos viendo ahora, Lucas, hablan de esos acontecimientos, de los ángeles que han ido a anunciar a María. Aquí Lucas escribe que también hubo un ángel que fue a hablar con Elizabeth y que llegó el día, que llegó el tiempo. Por ejemplo, también mencionan el censo que César mandó a hacer y que todos se reunieron y que José tuvo que partir y todos esos detalles, cuestiones, puntos históricos. Pero Juan, a diferencia de estos tres, Juan no se mete en esos detalles. Juan ni menciona ni se preocupa por escribir, así que José, que María, que los ángeles, que aquí, que el pesebre, que la estrella, y que aquello, que los magos, y que no son reyes, decía una hermana, que no ven su pelo. Todas esas cuestiones, Juan se las ahorra y profundiza su punto de vista en cuanto al nacimiento. Dice, en el principio era el verbo. Él fue más allá, fue más profundo, él sí fue teólogo. Porque esos términos que usa Juan son prácticamente teológicos. Para lo que Mateo, Marcos y Lucas nos dice que Jesús nació de una virgen y que fue anunciado para el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, Juan claramente, en otras palabras, va y dice, pues, lo que vimos acá, lo que aquellos hermanos están diciendo es esto. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho. En el mundo estaba y el mundo no lo conoció. Mas a todos los que le conocieron, a los que recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira por dónde se va Juan. Para hablarnos del Evangelio, para hablarnos de la Navidad en sentido teológico, en sentido más profundo. Entonces, ¿cómo encontramos aquí toda esta riqueza, hermano? Y nosotros preocupados porque ¿celebramos o no celebramos?
¿Fue el 25 de diciembre o cuándo fue? No, pero lo cierto es que aquí, que la palabra, mire cómo Dios ha hablado, cómo Dios ha establecido toda esa escritura, para que no importando la fecha, no importando si aquí dice que celebremos o no celebremos, el hecho histórico, el hecho real, verídico, que fue, que se dio, que ocupó una parte en la historia. El niño hacía alaba al Señor, no se preocupe. Él y otros niños que... Lo que se ocupó en la historia, lo que se registró en la historia, es innegable. Es innegable. Usted nació, ¿verdad? La fecha, el día, el lugar y los padres que ha tenido, nació. Y eso es innegable. Usted existe, usted es real, es una persona, se identifica, tiene nombre, tiene su fecha de nacimiento, ¿verdad? Algunos nos fueron a registrar después, pero igual tenemos una fecha. No, a mí sí me registraron, me lo dije. Sé por algunos que se registraron hasta como a los 2, 3 años, otros hasta los 10, porque en aquel tiempo llegar a la alcaldía era más difícil, pero la razón que es. Pero vamos al punto de que son hechos históricos. Nadie puede negar que usted nació, la fecha que nació. Se nos podrá olvidar cuánto pesó a la hora exacta que nació y todas esas cositas que no cambia nada. No cambia nada. El hecho es que usted nació y existe, es real. Es una persona con identidad, es una persona con voluntad, es una persona que cuenta, que ocupa un espacio en la sociedad, en la familia, en el lugar donde va, en su oficio, tiene una función, tiene una inteligencia, habla, se comunica, comparte, hace sentir y tiene vida. Y eso es innegable. Lo mismo quiere establecer hoy el escritor Lucas. Porque vean lo que vamos ahora al capítulo 2. Versículo 11. Lucas 2:11. Os ha nacido hoy un hecho histórico, algo que se registra y que él, como lo ha dicho anteriormente, él ha investigado minuciosamente, lo ha compartido lo ha visto como los otros lo han dicho, como los demás que lo vieron, que compartieron el ministerio de Jesús y que también hicieron su parte para escribir. Bueno, ahora él también quiere aportar algo. Y lo que aporta también lo hace de una manera, de un estilo maravilloso. El Evangelio de Mateo está escrito para los judíos que han salido. Porque por cierto, Mateo se escribe, si no estoy mal, me va a disculpar, en el año 60 o 65 después de Cristo. O sea, Cristo ya había resucitado, ya se había ido al cielo. Y 60 años después aparece el Evangelio de Mateo. Unos 5 años después aparece Marcos. Y Juan, que aparece ya casi a los 80 años después de Cristo. Miren las diferencias. Esto no se escribió inmediatamente Jesús murió o Jesús se fue al cielo. Inmediatamente se no. Fueron pausados en los informes o los escritos de ellos, llegaron muchos años después. Entonces todo eso tiene que contar a la hora de pensar que el escritor de Lucas también esperó su tiempo, indagó, investigó, porque estos que lo vieron, estos que caminaron, estos que fueron testigos presenciales de todo lo que escribieron, se tardaron para escribirlo, tomaron su tiempo. Entonces yo, que no estuve ahí, yo también tengo que ocupar mi tiempo para que lo que voy a escribir sea en verdad ciertísimo, corroborar que en verdad
lo que voy a escribir, lo que voy a dejar acá, la investigación que voy a hacer, también tiene que ir de acuerdo a lo que es. Entonces, viendo esto, usted ahora comparte los 4 evangelios y no hay contradicción. Con la diferencia de las fechas, con la diferencia de los personajes, con la diferencia de los lugares donde fueron escritos y con la diferencia de las intenciones a quien fueron enviados, porque Mateo, le escribió a los judíos que estaban en la persecución, habían salido de Jerusalén, a ellos les escribió o se escribió el Evangelio. Lucas lo escribe para los hermanos que se han quedado allí en Jerusalén, y Marcos y Lucas lo escriben para todo, no importa la nacionalidad. Teófilo, de donde vengas, donde estés, si tú estás interesado, para ti es esta carta. Eso es lo que trata la manera. Y Juan, pues Juan también trata de escribirlo a los hermanos que todavía dudan, aquellos que están en la ley, pero que todavía, en el caso de Pablo, que todavía van a batallar y en su proceso van a entender poco a poco. Muy bien, haciendo también un poquito de aclaración en cuanto a esto. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo, especialmente en lo que es los 4 evangelios. Mucha de la profecía del Antiguo Testamento se cumplen en los 4 evangelios, pero vea que no todas son claras, no todas como que necesitamos ayuda. Entonces vienen las epístolas, vienen las cartas a aclararnos no solamente la profecía, sino también aclararnos lo que va a ser o lo que ha sido en este caso el nacimiento. El domingo vamos a hablar un poquito más, porque ya no lo vamos a avanzar en lo que son los evangelios, sino lo veremos en lo que son las epístolas aclarando el evangelio y también con base en lo que es la profecía. Pero bueno, vamos a ver un poquito más de lo que aquí este escritor de Lucas nos dice. Dice, y aquí ha nacido hoy. Ahora también ocupa la palabra hoy como una fecha, como un acto que quedó registrado y que queda plasmado, que esto marca algo. Llega el día. Llegó el día, llegó el momento, se dieron las circunstancias, se fue el cumplimiento de lo que se esperaba. Ha nacido hoy. Pero miren la palabra, hay una palabra aquí que nos debe llamar la atención, y es, ahí siempre en el versículo 11 dice, que os ha nacido. No dice que ha nacido. Que eso también contaría, que eso se leería bien, se entendería bien. Pero vean la palabra que él ocupa, dice, él os ha nacido. O sea que ese os significaría, en nuestra manera, en nuestra manera de hablar o de expresarnos, nos ha nacido para nosotros, ha nacido en medio nuestro. A Dios le ha placido bendecirnos a este grupo, en este caso a nosotros los israelitas, a nosotros en este pueblo. A Dios le ha placido, Dios nos ha bendecido que en medio de nosotros o para nosotros ha nacido un Salvador. Eso es en sí, hermano, el mensaje del escritor Lucas. Os ha nacido, tenemos el privilegio. Somos bendecidos, somos privilegiados. Vean lo que es el sentir aquí de este escritor. Vean la manera que él quiere dejar y aclarar ahí lo que hoy, como le digo, hoy hay contradicción, yo no creo, yo no pienso, yo no sé. Mire, la bendición es que nació, llegó el día, llegó la fecha, se cumplió el lugar, se cumplió la profecía, y es un hecho histórico innegable para la gloria del Señor. Y por último, dice acá, sigue expresando él, en la ciudad de David.
hay otro registro. Está mencionando un lugar específico. Ha nacido en la ciudad. No solamente menciona ciudad, sino también menciona un personaje que viene, hermano, mencionado en todo lo que es el Antiguo Testamento. Mire, el nombre de David está en la historia. Es parte de la mejor historia de Israel. El rey David. Nadie pudo tener ese concepto que Dios mismo pudo de David. Expresa Dios para David, dice: nadie con un corazón de acuerdo conforme al propósito de Dios. Amén. Eso no se lo dijo de Moisés, eso no se lo dijo de Elías, eso no se lo dijo de grandes hombres que sobresalen en la historia, que alcanzaron grandes bendiciones, que fueron usados por Dios, que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero de David, el dulce cantor de Israel, el que escribe un sinfín de expresiones en los salmos. Los salmos están llenos de la vida de David. David ha escrito muchos de ellos. En la ciudad David ha pasado algo. En la ciudad del rey que se escribe, del rey conocido. Eso nos menciona, le da identidad entonces a este anuncio. No solamente lo registra como un hecho histórico, sino también, ni tampoco como un hecho que se cumplió hoy, sino que también le da una identidad en un lugar y también nombra un personaje que sobresale en la historia. Amén. Y no solamente en la historia, en las promesas de Dios, en la misma profecía del Antiguo Testamento, David aparece, hermano. Si no, veamos lo que ha sido conocido como el pacto de David, o como el pacto davídico. Abraham, se le conoce como Dios hizo pactos con Abraham, hizo pactos con Moisés, hizo pactos con su pueblo, pero con el pacto que ha hecho con David es único. A Moisés, a Abraham, a todos el resto de hombres, los tomó en cuenta y Dios cumplió sus pactos. Pero con David tiene un pacto único, porque es un pacto que Dios mismo le llama un pacto sempiterno. El pacto sempiterno significa que no tendrá fin. Y vean qué pacto ha hecho Dios con David, que no va a hacer falta un hijo en un trono, porque ese pacto es para siempre. Amén. Amén. Si no yo sé que lo había leído, yo sé que lo ha escuchado en algún momento, pero ese pacto, hermano, ese pacto es único, es eterno, es para toda la eternidad, porque en su cumplimiento, el que va a estar allá recibiendo todo esa alabanza, ese reconocimiento del trono de David, del león, de la tribu de Judá y de todo eso, está concentrado en Cristo, que aquí está siendo anunciado por este historiador como hoy ha nacido en la ciudad de David. Amén. Un Salvador. Y ahí termina la declaración que vamos a contemplar. Un Salvador que es Cristo, el Señor. Amén. Por primera vez aparece reconocido como Cristo. Está apenas anunciando el nacimiento de Jesús. Apenas se está conociendo como el rey, como el conocido. Pero es la primera vez que se le llama Cristo. Desde el momento se le está conociendo, se le está anunciando en su investigación de Lucas. Capta el mensaje, la idea de que este niño no es cualquier niño. Más que un Salvador, le llama Cristo. Y el Cristo es un enviado. El Cristo es el Mesías. El Cristo es alguien que va a sobresalir. Por eso ahí aparece ahí con letras mayúsculas. ¿Aparece así en su libro? Amén. Sí, amén. Ese es entonces el mensaje que el historiador Lucas nos está dejando acerca de la Navidad. Hechos históricos, innegables, mencionando
no solamente un acto real, verídico, sino también mencionando ciudad y un personaje, y dándole el reconocimiento que hasta la fecha se le ha dado a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el enviado, el Redentor, nuestro Salvador. Amén. ¿Y nació? Amén. Ese es el anuncio, es el propósito de este mensaje, de este anuncio, que nació. Y gloria a Dios, eso es buenas nuevas, eso es algo que hay que celebrar, algo que hay que anunciar, algo que no hay que pasar desapercibido y mucho menos contradecir si fue así, si fue acá, si fue allá, que cuando fue y se acabó. Es lo que Lucas quiere decir. Dios le bendiga en esta Navidad, hermano. Celébrelo, anúncielo y haga que este anuncio dado no solamente por Lucas, sino por una serie de ángeles celestiales, no fue solo uno, fueron miles de ángeles que se unieron al cántico, a la celebración, que ni siquiera ellos han sido alcanzados por Cristo, pero no entienden, no saben el canto de redención, no saben lo que es gracia, no saben lo que es perdón, pero ellos lo anuncian, porque saber el hecho histórico, saber el hecho de que Dios va a hacer algo a través de Jesús, es algo que ni los ángeles se han caído, se han quedado callados. Tomás usted, que ha sido beneficiado por toda esa bendición de la Navidad. Que Dios le bendiga, celebre, anuncie, prepare todo lo que pueda, porque Cristo ha nacido. Amén. Y es algo que no podemos negar. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra nos enseña, nos habla cómo la historia fue cambiada, y aún cuando pensamos que en la cruz fue cambiada, no, cambió desde el momento que fue anunciado, desde el momento histórico que de tu palabra anuncia, menciona, registra, como la llegada, el nacimiento, que debió de haber sido anunciado, que debió de traer regocijo, alegría, júbilo, celebración, fiesta, se dio, llegó el momento, la bendición. Padre Celestial, gracias porque el mensaje fue: esto traerá júbilo, esto traerá alegría, esto traerá bendición. Desde que fue anunciado ha sido así, y te damos gracias porque llega el recordatorio, llega el momento de mencionarlo, de decirlo, de celebrarlo, y queremos hacerlo con júbilo, con alegría, con libertad, con gozo, porque tu palabra, Padre amado, así lo establece, aun cuando no dicte una fecha, un lugar, o la forma en que hay que hacerlo. La razón, Señor, de la Navidad es que llegó nuestro Salvador. A ti sea toda honra y gloria, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.